Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. La maravillosa palabra de Dios es el tesoro más grande que tenemos los seres humanos. Hoy yo quiero compartir contigo una breve reflexión sobre uno de los textos más preciosos de la profecía bíblica. Quiero mostrarte el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versos del 24 al 27. El libro del profeta Daniel es considerado como la llave maestra de la profecía bíblica y, junto con las revelaciones que Dios nos da en el libro de Apocalipsis, constituyen la columna central de la profecía bíblica. Mira lo que dice el texto que tenemos delante de nosotros. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjate, esto es bien importante, pero un detalle que a muchos pasa desapercibido. Cuando Dios nos habla del principio del reino eterno de Jesucristo en la tierra, recuerda cuando oramos el Padre Nuestro que Jesucristo nos enseñó, ¿no? Los discípulos le habían preguntado: Señor, enséñanos a orar. Y le preguntaron de esa manera porque Jesús oraba todo el tiempo. Mientras ellos dormían, Jesús estaba en el monte orando en horas, ¿no?, de la noche, y oraba muchísimo el Señor. Entonces los discípulos obviamente le preguntan a su maestro: enséñanos a orar. ¿Y cómo es que el Señor nos enseña esa oración tan hermosa, tan sencilla, tan trascendental y tan universal que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo debemos orar? Jesús les dice: cuando oréis, no hagan vanas repeticiones, sino decidle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Y cuando el Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, envía al arcángel a revelar a Daniel lo que estaba destinado para su pueblo, no debemos jamás olvidar eso, que la profecía bíblica está unida, relacionada, centrada en el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió para darnos dos cosas maravillosas, inigualables: darnos su palabra, porque a través de los judíos vino la palabra de Dios a la humanidad, ¿no? La Biblia está escrita prácticamente por todos judíos. Bueno, Lucas era medio judío, porque su padre era griego. Y Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Pero prácticamente todo el resto son judíos. Dios nos ha dado la palabra escrita, su revelación, a través de los israelitas, los hebreos, los judíos. Y en segundo lugar, Dios nos ha dado a Jesucristo, el Salvador. Dios nos ha dado a Jesús, su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna, la entrada de regreso al paraíso, un lugar en la casa de Dios. En Juan 14, Jesús les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre
muchas moradas hay, muchos lugares hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que la profecía está relacionada al pueblo de Israel. No puedes tú pretender entender la profecía bíblica minimizando al pueblo de Israel. Y hay muchos que lo hacen. Incluso llegan algunos a la herejía de decir que Israel ya no es nada delante de Dios, sino que ahora la iglesia es el Israel espiritual con el cual Dios culminaría su plan y propósito. No creas esa herejía. Se llama en los medios teológicos la doctrina del reemplazo, es decir, una doctrina falsa, herética, que pretende decir que Dios ya no le importa a Israel, que el Israel que está allá en el Medio Oriente ya no importa lo que pase con ellos. De ninguna manera. Dios ama a su pueblo. Y en el libro de Isaías está escrito que el cielo y la tierra pasarán antes de que Dios se olvide de su pueblo. Que Israel es como la niña de los ojos de Dios. Que aquel que se atreva a tocar a Israel está tocando la niña de los ojos de Dios. Dice Dios que tiene el nombre de Israel esculpido en su mano. Dios jamás se va a olvidar de Israel y la profecía bíblica gira en torno a Israel. Primera cosa, ¿te das cuenta? Ahora bien, no lo olvides nunca. Sigamos leyendo. Sabe pues, verso 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Suman 7 más 62, 69 semanas. 69. ¿Ok? Tenlo presente. Habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La reconstrucción de la ciudad y del templo después de que Nabucodonosor haya llevado cautivo al pueblo de Israel. De eso está hablando. Ahora, el verso 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, con mayúscula, ¿no? Después de esas 62 semanas, o sea, 7 semanas, 62 semanas son 69 semanas. Al final de ese periodo se va a quitar la vida al Mesías, y dice, mas no por sí, y el pueblo, atención, acá viene ya lo interesante para nosotros, ¿no? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después, dice Dios, nos dice Dios, después de las 62 semanas se va a quitar la vida al Mesías. 62 y también las primeras 7, ¿no? Porque así comienza el pasaje que te estoy compartiendo. Después de las 69 semanas, Jesucristo entregaría su vida en la cruz y se quitaría, es decir, se quitaría la vida al Mesías, y un pueblo del príncipe que ha de venir, ojo, el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿qué significa ha de venir? Que está en el futuro, ¿no? En el futuro. Vendrá un príncipe, de él vamos a hablar un poquito después. Pero fíjate, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, el pueblo ese destruirá la ciudad y el santuario, Roma. Está hablando de Roma, porque Roma fue la que destruyó Jerusalén,
que ocasionó la diáspora, que significa que todos los judíos volaron para todos lados, se fueron huyendo para todos lados. La diáspora, ¿no? Que duró ¿hasta cuándo? Fíjate, desde el año 70 que ocurre esto, el general Tito, hijo de Vespasiano, en el año 70 de nuestra era, hace 1900, no sé, cerca de 2000 años, destruyó la ciudad, destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra, mataron millones de judíos y todos los sobrevivientes huyeron a diferentes partes del mundo, en Europa, en Rusia, huyeron. Y luego, ya mucho más adelante, cuando Cristóbal Colón descubre América, muchos judíos huyeron también por la persecución que hubo en España, huyeron a Norteamérica en su mayoría y muchos otros a Sudamérica también, ¿no? Las colonias judías más numerosas, Argentina, Chile, en el Perú hay unos poquitos, pero esa es la historia del pueblo de Israel. Cuando hablamos de profecía, hablamos del pueblo de Dios. Todo gira en torno a Israel, al pueblo de Dios. Es bien importante que lo tengas presente. Entonces, dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir, el anticristo que vendrá del imperio romano, eso es lo que significa, va a destruir la ciudad y el santuario, y el fin de la ciudad y del santuario será con devastaciones y hasta el fin va a durar la guerra, ¿no? Cosa terrible. Pero mira qué precioso es el verso que sigue ahora, el verso 27. Por favor, pon atención a este verso. Te lo resalto para que lo leas conmigo. Y por otra semana, ¿cuántas habían pasado? 69, ¿no? Y dice, y por otra semana, el príncipe de ese pueblo que destruyó Jerusalén en el año 70, el anticristo que todavía no ha venido, porque esto ya es futuro, por otra semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos, un pacto. ¿De qué se trata ese pacto? Sigamos leyendo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí acaba la profecía. Qué interesante, dice que esto es futuro todavía no ha ocurrido, estamos esperando que eso ocurra. Mejor dicho, estamos no esperando, porque lo que estamos esperando es más bien el rapto de la iglesia que precede a esa última semana. Esto era un misterio hasta que Pablo recibe la revelación y nos lo enseña, nos lo describe en sus cartas a Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, ¿no? Ahí fundamentalmente está el concepto de cómo haría Dios, cómo vendría el tiempo del fin, cómo se va a cumplir esa profecía. Primero, el rapto de la iglesia, ¿ok? Dios retira a su iglesia del mundo para entregarla a ese mundo que le ha dado la espalda. A sus hijos no, a los verdaderos creyentes Dios los recoge, y como dice el profeta Isaías en el capítulo 26, ¿no? Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete por un momento, por un ratito, en tanto pasa la indignación de Dios. Ese es un texto escrito hace 2600 años que habla del rapto de la iglesia. Y si tú lees Isaías desde el 24, 25, 26 y 27, vas a tener un entendimiento muchísimo más amplio y más claro del plan de Dios para la humanidad. Así que, fíjate, una vez destruido la ciudad, el templo y esparcidos los judíos por todas partes, ¿no? Esa destrucción que hizo el general Tito
hijo de Vespasiano, el emperador romano. Después de eso, vendría la última semana de la historia de la humanidad, conocida en las escrituras por el profeta Jeremías como el tiempo de angustia de Jacob. Y en la teología moderna, en el Nuevo Testamento, el tiempo de la gran tribulación. Siempre ha habido tribulación, sobre todo para los creyentes, persecuciones, problemas, cosas que el enemigo siembra en nuestra vida, pasan. Mira, todos los cristianos sufrimos muchas cosas, muchas. Pero de lo que aquí se está hablando no es de esas tribulaciones que todos pasamos, todos los que seguimos a Cristo sufrimos, sino se está hablando del fin de los tiempos. De eso se está hablando. La última semana, la semana 70 de Daniel. ¿Te das cuenta por qué es tan preciosa esta porción pequeña? Capítulo 9 de Daniel, versos 24, 25, 26 y 27. Ahí Dios nos está dando como se dice en inglés, el timetable, la tabla del tiempo, el cronograma, el plan de cómo ocurrirían las cosas. Desde la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, después del destierro a Babilonia, ¿no? La cautividad en Babilonia, 70 años después de esa cautividad, Esdras, Nehemías lideran la reconstrucción de la ciudad y del templo. Luego vendría, después de esas 69 semanas, la muerte de Jesucristo en la cruz, y luego viene un periodo de 2000 años que está escrito. En el video anterior de hace un par de días, yo expliqué cómo Oseas, capítulo 5, versos 15 hasta el capítulo 6, verso 3, nos habla que Jesucristo regresaría 2 días después bajo la perspectiva divina, es decir, 2 días de Dios se pueden entender muy bien como 1000 años. Después de 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo, ocurrirían esos 7 años finales de la humanidad, conocido como el tiempo de angustia de Jacob y la gran tribulación, tiempo en el cual Satanás levantará un líder mundial conocido como el anticristo, el desolador, la bestia, tiene nombres de ese tipo, ¿no? Y estamos muy cerca de eso. Por otra semana confirmará el pacto con muchos este anticristo. ¿Cuándo comienza la gran tribulación y cuándo termina? En la Biblia está escrito, la gran tribulación comienza cuando el anticristo, que se manifiesta al mundo, es un líder político, se manifiesta al mundo después de que Jesús recoge a su iglesia en los cielos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 en adelante, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta el fin, seremos transformados para, junto con los que resucitaron un momentito antes, recibir al Señor en el aire para estar siempre con Él y irnos al cielo durante esos últimos 7 años de la humanidad. El tiempo de angustia de Jacob, recuerda, la profecía gira alrededor de Israel siempre. Es el centro de la profecía, Israel. Por eso es que yo hablo todo el tiempo de Israel. Cada mañana lo primero que hago es preguntarme, buscar información en, por ejemplo, Jerusalem Post. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la cosa? ¿Hay alguna novedad, algo más de la guerra que tiene Israel actualmente contra Hamas, Hezbollah, con Irán, contra todos los enemigos que rodean a Israel? ¿Hay algo? ¿Ya atacó? Es decir, estamos viviendo un tiempo profético. El desenvolvimiento de los capítulos 12 en adelante hasta el 14 de Zacarías. ¿Por qué no inviertes tiempo tú en leer un poco la Biblia?
en lugar de gastar tantas horas en otras cosas que no aprovechan. Deberías hacerlo, porque ciertamente mejor para ti sería que Dios no te encuentre desprevenido, perdido en las cosas del mundo y rechazando el mensaje que Él envía a través de siervos tan humildes como este siervo tuyo. Mira, Dios recoge a su iglesia y se desata esa última semana, la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, el desolador, que engaña a Israel, y así comienza la gran tribulación, engañando a Israel y haciendo un pacto de paz entre Israel y todos los enemigos. Israel es engañada. Como dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús dice en el primer capítulo, en el verso 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que recibieron le has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que hemos recibido a Cristo en el corazón somos hijos de Dios. Y un poco después dice, mas si otro viniese en mi nombre, a ese recibiréis. Israel va a ser trágicamente engañada por el anticristo. Esto es bien importante. La iglesia ya no está en el mundo. Se manifiesta el anticristo, hace un pacto con Israel, les permite reconstruir el templo y les hace firmar un tratado de paz con todos los árabes, de tal manera de que Él ha solucionado todos los problemas del mundo. Amén de otras cosas que el anticristo va a solucionar, como la deuda externa inmanejable, no solo de Estados Unidos, que tiene 37 trillones de dólares de deuda, números que no se pueden entender. Es 37 trillones gringos, ¿no? Un trillón gringo tiene 12 ceros como el billón latino o europeo. Pero no voy a entrar en detalles técnicos. La deuda externa tan terrible, la violencia, la criminalidad, el terrorismo. El anticristo va a parecer lo mejor que el mundo ha tenido. Tanto así que va a engañar a muchos, pero no a ti, porque tú has escuchado ya la palabra de Dios hoy día. Y yo quisiera que tú también sigas tu investigación por ti mismo, que leas la palabra de Dios. Yo quisiera que tú leas, porque estoy terminando ya. Estamos a las puertas de que comience esa última semana que acabamos de estudiar del profeta Daniel. Que Dios recoja a su iglesia, la iglesia de Jesucristo, los nacidos de nuevo, como Jesús le dijese a Nicodemo en el capítulo 3. Nicodemo, un judío excelente, un hombre de buen corazón, fiel a Dios, ¿no? Tremendo hombre de Dios. Le dice, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie podría hacer lo que tú haces. Y el Señor le dice, Nicodemo, de cierto, y cuando el Señor dice, de cierto te digo, hay que poner mucha atención porque significa, ojo, que esto es una columna doctrinal dentro de la iglesia. De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Wow. Porque esa era la pregunta de Nicodemo. ¿Qué puedo hacer yo para entrar en el reino de los cielos, para ser salvo, para recibir la vida eterna, ¿no? Mira, de esa manera, todos los que hemos creído y recibido a Cristo somos hechos hijos e hijas de Dios. Yo recibí a Cristo hace 39 años, 12 de enero de 1986. Tremendo, no voy a hablar de eso ahora, no me voy a ir por las ramas, sino que voy a cerrar este video invocando tu discernimiento, tu inteligencia, para que pongas atención a lo que te estoy diciendo. No seas tú engañado por el diablo. Invierte tiempo en conocer la palabra de Dios.
Comunícate conmigo si quieres cierta orientación de cómo empezar a leer la Biblia, pero te adelanto una cosa. Puedes comenzar, por ejemplo, de muchas maneras, pero por ejemplo empieza a leer el Evangelio de Juan. Intercala la lectura, un día lees Juan, al día siguiente empiezas con los Salmos. ¿Okay? Y vas leyendo conforme tu capacidad, puedes leer 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, conforme a tu capacidad, tranquilo, despacio, tranquila, despacio, para ir entendiendo lo que Dios quiere hablar contigo. Porque Él, nuestro Dios, está más interesado en tu salvación que tú mismo. Y el Espíritu Santo te va a guiar ciertamente en tu camino para regresar al paraíso de Dios y recibir esa herencia maravillosa de vida eterna, una morada en los cielos, millones de hermanitos preciosos y la compañía de nuestro Señor, nuestro hermano mayor, Jesucristo, para toda la eternidad. Bendiciones y Dios mediante, te veo en la próxima oportunidad. Gracias. Amén.